Título de este mensaje es Enfrenta a tus gigantes. Ese es el título que lleva este mensaje. Enfrenta a tus gigantes. Y vamos a ver que hay distintos tipos de gigantes. Pero qué bueno es saber que Dios nos creó con una capacidad para imaginar. Dios nos creó a todos con capacidad para crear. Pero por sobre todas las cosas, Dios nos creó también con la capacidad de soñar. Dios nos creó con la capacidad de soñar, de poder tener sueños. Y qué bueno es soñar para el Señor. Soñar en el Señor. Soñar en servirle al Señor. Pero mucho más importante es también saber que Dios tiene sueños para tu vida. Dios tiene sueños para cada uno de nosotros. Y Dios no hace acepción de personas. Cada uno de nosotros, los que estamos acá sentados, porque Dios lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad pasada, ya en lo remoto, Dios ya te tenía en cuenta. Había pensado en crearte, pero también estaba planeando sueños para tu vida. Qué bueno es poder pedirle a Dios que Él nos revele esos sueños. Señor, poder decirle en esta mañana, revélame cuáles son los sueños que tú tienes para mi vida. Napoleón Bonaparte dijo alguna vez que la imaginación gobierna el mundo. Es decir, todo lo que hay o todo lo que alcanzamos a ver es el resultado de un sueño. Es el resultado de que una persona soñó en eso. Y entonces lo vemos ahí plasmado. Todo lo que vemos es el resultado de un sueño. Hace mucho tiempo, allá por la década del 60, en Estados Unidos, en Washington precisamente, Martin Luther King, un pastor bautista, dio un discurso en Washington en contra del racismo. Dio un discurso por la igualdad de los derechos. Y ese discurso tenía un título, y era un latiguillo que él repitió durante todo el discurso continuamente y constantemente, y él decía, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño, decía él. Él soñaba con una sociedad más justa. Él soñaba con una sociedad más igualitaria. Y si bien a poco tiempo lo asesinaron, ese sueño no quedó desaparecido. Alguien después con el tiempo tomó esas banderas, tomó ese sueño y siguió luchando y siguió reivindicando por la igualdad de los derechos contra el racismo en aquella sociedad. Miren la importancia de tener sueños. No solo de verlos concretados, sino que nuestros sueños puedan quedar como legado para otras generaciones, para que otros, cuando vengan después de nosotros, puedan tomar ese sueño y seguir adelante y seguir avanzando en fe. ¿No? Porque nuestros sueños, estamos hablando de poder tener esos sueños que Dios nos revele, esos sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros, que debemos descubrir. Y vamos a compartir la palabra de Dios. En su bosquejo tienen Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Vamos a leer la historia de un joven que enfrentó a un gigante. Enfrenta a tus gigantes, se llama el mensaje de hoy. Y leemos la palabra de Dios y dice, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 7, dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Sosco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente, en montes opuestos, separado por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Escuchen el tamaño de este gigante. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puesto protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro.
y el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Todos conocemos la historia. Goliat y David. Un gigante físico. Un gigante de verdad. Ahora, en esa escena, en este pasaje, podemos extraer 2 principios para nuestra vida. En primer lugar, David le cambia las reglas de la guerra. David le cambia las reglas del juego. ¿Por qué? Porque en esa época los soldados podían alistarse en 3 lugares para pelear. O eran de infantería, y Goliat era un campeón de la infantería, venía vestido con su espada, con su escudo y con su lanza. Esas eran las características de un soldado de la infantería. O eras de caballería o eras de la artillería. Ahora, David, ¿qué hace? David cambia las reglas de juego. David no se presenta ante el enemigo de igual a igual. Por más que lo intentaron, por más que quisieron ponerle las armaduras del rey, le quedaban grandes, no podía, no eran para él. Y dijo, no, yo voy a ir con mi onda. La onda no es la onda con la que jugamos nosotros cuando éramos chicos, o la que juegan hoy en día los chicos de hoy en día. No, la onda era un pedazo de cuero que volvía y adentro del cuero ponían la piedra. Agarraban las 2 puntas y eso lo hacían girar y girar y girar, y en un momento determinado soltaban una de las puntas y la piedra salía disparada. Era, para esa época, tecnológicamente hablando, era lo más avanzado que había. Era la arma más poderosa desde la tecnología en esa época. ¿Por qué decimos que era una arma más poderosa? Porque un hondero podía matar a un soldado de infantería a una distancia de 100 metros. Desde 100 metros, con un hondazo, un soldado de la artillería podía matar a uno de infantería. Entonces, cuando uno ve la escena y mira el gigante Goliat ante el pequeño David, uno dice, bueno, acá el pequeño está en desventaja. El pequeño es el más débil. No. El pequeño había cambiado las reglas de la guerra y había ido con una arma poderosamente más importante que la que tenía el infante con todo su tamaño. En primer lugar, David, cuando se enfrenta a ese gigante físico, cambia las reglas de juego. En segundo lugar, otra de las cosas que hace David es que él no se dejó intimidar por el tamaño del gigante. No importa cuán grande sea el gigante, él no se dejó intimidar. No importa cuán grandes sean los gigantes que te están enfrentando. No importa. La enseñanza, el principio bíblico, lo que debemos de aprender en esta mañana de David es que él no se dejó intimidar. ¿Por qué no se dejó intimidar? Porque su confianza no estaba puesta en él ni en el gigante, sino que su confianza estaba puesta en Dios. No importa cuán grande sea el gigante que tengas que enfrentar. No importa cuán grande sea el problema. No importa cuán grande sea la situación. Lo que importa es que nuestra confianza esté en Dios. Ahora, ese es el gigante físico que él enfrentó en el campo de batalla. Lo que queremos ver en esta mañana es que David, antes de enfrentarse a ese gigante físico, tuvo que enfrentar a 4 gigantes en su mente. Ya estos no eran físicos. Tuvo que enfrentar a 4 gigantes en su mente, que diariamente también nosotros nos encontramos o con estos 4 gigantes en nuestra mente o con muchos otros que tenemos que enfrentar. Tuvo que enfrentar a 4 gigantes en su mente, y eso lo vemos en el contexto de la palabra. Es decir, leímos 1 Samuel capítulo 17, y el contexto anterior, en el capítulo 16, nos habla de esos 4 gigantes que David tuvo que enfrentar en su mente. Ya estos no eran físicos, gigantes en su mente. Esos gigantes que pueden ser problemas, que pueden ser frases que te dijeron y te tienen estancado, parado y no te dejan avanzar, pero que están en tu mente trabajando día y noche y que muchas veces espiritualmente no te permiten poder crecer. Todos conocemos la historia. En el capítulo 16, Dios le dice a Samuel, ve hasta Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí, y ahí yo elegiré quien va a ser
el rey de Israel. Samuel va hasta Belén, se encuentra con Isaí y le pregunta, ¿cuántos hijos tienes? 8. Bueno, hoy Dios va a elegir quién va a ser, va a ungir quién va a ser el rey de Israel. Tráelos para acá. Trae al mayor, al más grande, al más fuerte. Y Samuel dice, ¿será que es este? Y Dios le dice, no, ese no es. Que pase el segundo. Todos conocemos la historia. Pasa el segundo, pasa el tercero, pasan los 7 que se encontraban ahí. Y le pregunta Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? No, hay uno allá. Casi se había olvidado el padre que tenía un 8º hijo. Hay uno que está allá, el menor, cuidando las ovejas. Bueno, envíalo para que venga a este lugar. Viene David y Dios dice, es ese. Y lo ungen como rey de Israel. La pregunta es, ¿y al otro día qué pasó? Al otro día no pasó nada. Al otro día el padre David lo volvió a mandar a cuidar ovejas a David. Había sido ungido como rey de Israel. Pero al otro día la vida seguía igual. Pasa un tiempo entre el sueño que Dios te dé, la promesa que Dios te dé o la palabra que Dios te dé y el cumplimiento de esa palabra. Los sueños no se cumplen instantáneamente. Los sueños en nuestra vida no se realizan simultáneamente, ¡tac!, ya está. Si bien hoy vivimos en una sociedad en donde todo ya, todo rápido, todo instantáneo, Dios se toma su tiempo para hacer las cosas en nuestras vidas. No lo hace instantáneamente. Lo importante es que nosotros sigamos con ese sueño en nuestro corazón, alimentando ese fuego, esa promesa, esa palabra que un día Dios nos dio. Eso es lo importante. Porque al otro día David, otra vez a cuidar las ovejas. Acuérdense de Abraham. Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? Y haré de tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de la mar. No lo podrás contar de tanta cantidad que van a ser. Pasaron 25 años hasta que nació Isaac. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Vamos a ir al primer punto del bosquejo. Vamos a ver cómo muchas veces se nos presentan gigantes en nuestra mente. A David se le presentaron 4 gigantes. 4 gigantes, anotar en el primer punto. 4 gigantes que intentarán frenar tus sueños. 4 gigantes que intentarán frenar tus sueños. Y en el punto A pone la demora. El primer gigante es la demora. Su padre lo retenía. La demora. Ningún sueño, dijimos, se cumple instantáneamente. Y en el caso de David, fue un tiempo largo entre que lo ungen como rey y es proclamado rey. Vamos a leer juntos en 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 12 al 15. Dice, ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Semea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. ¿Sí? El primer gigante en nuestra mente puede ser la demora. El padre había mandado a los 3 mayores. A él lo había dejado cuidando ovejas. El padre estaba reteniendo, estaba demorando. Y los hermanos estaban en la guerra. Muchas veces la demora hace que nuestros sueños no se cumplan. La demora hace que nuestros sueños no se cumplan. El segundo gigante que se puede enfrentar en nuestra mente es, en el punto B, anotá, el desánimo. Todos tenían miedo. El desánimo es otro gigante que muchas veces se enfrenta en nuestra mente. No todos los días estamos pum para arriba. No todos los días estamos
lleno. Y el desánimo puede ser un gigante que te ataque a tu mente y haga que te frene espiritualmente y hagas que tus sueños se queden estancados y no puedas avanzar en la concreción de tus sueños. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17, 8, 11. Mirá cómo los atacó el gigante del desánimo a los israelitas en el campo de batalla. Dice, entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Y cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Quedaron aterrados. Perdón, una traducción dice, estaban aterrados que no podían hacer nada. El desánimo muchas veces busca eso. El desánimo busca que nos frenemos. Pero siempre es Dios quien tiene la última palabra en nuestras vidas. Siempre es Dios quien tiene la última palabra. Hoy en día nos vamos a encontrar, Dios te va a dar una palabra, Dios te da un sueño y lo querés concretar. Y te vas a encontrar con montones de personas que van a venir y van a decir, ¿será que esto es así? No nos suele pasar que van a cualquier lado que van y se encuentran con todos o dando opiniones negativas. Son todos pesimistas. No, todo está mal, el país está mal, toda la economía está mal. Todo pesimismo. Pero si nosotros tenemos sueños en Dios, tenemos esperanza en Dios, sabemos que como hijos de Dios tenemos un futuro glorioso. Como hijos de Dios tenemos un futuro glorioso. Y no hay pesimismo que se levante contra nuestras vidas. Por más que todo lo veamos, se vea oscuro, por más que todos los pronósticos sean negativos, tenemos que confiar y creer que es nuestro Dios quien es el que está al control. Es Dios quien está al control. Por más que me puse a dieta y no bajé ni 1 kilo. No importa. Sigo confiando en Dios. Sigo intentando. Sigo creyendo. Por más que los resultados no se den, por más que la realidad sea otra, nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios. En estos tiempos más que nunca, el mal avanza cada vez de una manera más grande. Ayer a la mañana comentábamos en la reunión de oración que hoy estamos viviendo cosas que hace 10, 15, 20 años atrás no se vivían, ni en la sociedad ni en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Dice que en los últimos tiempos la maldad se había de crecer, de agigantarse. Estamos viviendo los últimos tiempos. Quiere decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando creímos. La venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando creímos. Por lo tanto, iglesia, levántate, despierta, comienza a clamar, comienza a confiar más que nunca. Comienza a pensar en todas las grandes promesas que Dios tiene para nuestra vida. Dejemos de escuchar todos los mensajes negativos o pesimistas que vengan sobre nuestra vida, sino que aferrémonos más y doblemos nuestra fe y nuestra confianza en el Dios que todo lo puede. Porque la pregunta es, ¿qué voz estás escuchando en estos tiempos? Está la voz del pesimismo, pero está la voz de Dios. Está la voz de la palabra de Dios. Está la voz de las promesas de Dios. ¿Qué voz estamos escuchando cada día? Si estos filisteos se quedaban solamente con escuchar la voz de Goliat, la voz del gigante, lo único que lograban era caer en el desánimo. Si querés salir del desánimo, comencemos a escuchar la voz de Dios.
Comencemos a escuchar la palabra de Dios. Comencemos a soñar en Él. Comencemos a pedirle que Él nos revele sus sueños. Comencemos a confiar en Él, porque Dios solo tiene palabra de vida para nosotros. Porque en Él solo encontramos vida. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando? Comencemos a escuchar la voz de Dios. El tercer gigante que se enfrentaron, anótalo ahí en tu punto C, no, el tercero, perdón, es la desaprobación. El tercer gigante que puede venir a tu mente es la desaprobación. Su hermano cuestionaba sus motivos. Y miren de dónde vino la desaprobación, desde el mismo hermano. David se acerca, el padre envía a David a llevar alimentos a sus hermanos. David se acerca hasta el lugar, escucha la amenaza, ve la situación de cómo ese filisteo insulta a su Dios y desafía al ejército de Israel. Cuando ve esa situación comienza a preguntar, ¿qué está pasando acá? Entonces cuando el hermano lo ve, le dice, ¿qué estás haciendo acá? Andate a casa. Casi que lo echa como un perro. ¿Qué estás haciendo acá? Andate a casa. Es porque sos orgulloso que te estás quedando. Le recrimina. Y David le dice, no, estoy haciendo una pregunta nada más. Y David ve la situación, pero David estaba confiando en Dios. No estaba confiando en sí mismo. Como él confiaba en Dios, él dijo, yo puedo hacer esto. Yo puedo enfrentar al gigante. A veces la gente va a confundir tu confianza en Dios con soberbia o con orgullo. No. David no dijo, yo tengo la fuerza y la capacidad para hacerlo, voy a ir a hacerlo yo. No. Él dijo, yo puedo hacerlo, pero lo dijo porque él confiaba en Dios. El hermano malinterpretó, el hermano pensó que era soberbio, que era orgulloso. Cuando vemos a los gigantes, tengamos en cuenta que los podemos enfrentar si tenemos nuestra confianza en Dios. No es con nuestras capacidades, no es con nuestras fuerzas. Y siempre tengamos presente esto, que el tamaño de nuestro Dios determina el tamaño de nuestro sueño. Repetí conmigo. El tamaño de mi Dios determina el tamaño de mi sueño. El tamaño de nuestro Dios determina el tamaño de nuestro sueño. David sabía quién era su Dios. Por eso dijo, yo puedo hacerlo. No por sus capacidades, no por lo que era, sino porque sabía que confiaba en Dios y Dios iba a hacerlo. El tamaño de nuestro Dios determina el tamaño de nuestro sueño. Un gran Dios, un gran sueño. Si confiamos en un gran Dios, confiemos en tener grandes sueños para ese Dios. El cuarto gigante con el que se tuvo que enfrentar fue la duda. Anotá ahí, la duda. El experto dudaba de su habilidad. El experto era el rey Saúl. Cuando el rey Saúl lo vio, dijo, no tenés ninguna posibilidad. Si no sos guerrero, no tenés adiestramiento en batalla, el armamento, la armadura que te queremos poner te queda grande, no hay opciones. El experto, es decir, cualquiera, después de haber escuchado el comentario del rey Saúl, hubiese salido corriendo. A cualquiera le hubiesen entrado dudas. Siempre el gigante de la duda va a venir a tu vida. El gigante de la duda te va a decir, no podés, sos muy joven, tenés mucha edad. Nunca permitas que el gigante de la duda te detenga. Nunca permitas que el gigante de la duda te detenga. Todos conocemos en la palabra de Dios, hay un hombre llamado Caleb, 80 años tenía. Y en sus 80 años reclamó y dijo, Dios me dio una tierra en tal lugar.
Yo sé que ahí habitan gigantes. Podía haber tenido dudas. Pero tengo las fuerzas de un hombre de 40 y si me dan permiso, yo voy a ir a ese lugar y echaré a esos gigantes de ese lugar y tomaré esa tierra para mí. 80 años. Nunca dudes si tu confianza está puesta en Dios. Si tu confianza es el Dios Todopoderoso, el gigante de la duda tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque Él lo va a hacer. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro espíritu. Él va a hacer la obra en nuestras vidas. Y en el segundo punto, anotá en tu segundo punto, vamos a ir avanzando. Dice, anotá lo siguiente, porque hasta acá hemos visto los gigantes que se te enfrentan o que te van a querer detener en tu mente. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para derrotar a los gigantes? Escribí ahí, ¿cómo hacemos para derrotar a estos gigantes? Que enfrentamos día a día, en el día a día muchas veces. ¿A quién no le viene la duda? ¿Quién no recibe desaprobación de alguien en su trabajo? ¿Quién no recibe desaprobación en su familia? ¿Quién no recibe desaprobación en el lugar en el que se encuentre? ¿Quién no se encuentra desanimado? ¿Quién no siente que está en un compás de espera en donde las promesas y la palabra y el sueño de Dios no se concretan en nuestra vida? Todos. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar a esos gigantes? ¿Cómo hacemos para derrotar a esos gigantes? En primer lugar, escribí, recuerdo cómo Dios me ayudó en el pasado. Esa es una de las maneras de enfrentar a los gigantes, es una manera de derrotar a todo gigante que venga a tu vida. Recuerdo cómo Dios me ayudó en el pasado. Primera de Samuel 17, versículos 36 y 37 dice, lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, dijo Saúl, y que el Señor esté contigo. Es decir, si queremos derrotar a nuestros enemigos y a nuestros gigantes de la mente, tenemos que recordar lo que Dios hizo en el pasado con nuestras vidas. Dios lo había ayudado cuando estuvo ante los leones y ante los osos. Él dijo, el Señor lo va a hacer otra vez. El Señor lo volverá a hacer. Como dice la alabanza, lo hará otra vez. Y lo volverá a hacer. Una y todas las veces que como hijos nosotros confiemos en Él y depositemos nuestra confianza en Él. Lo segundo que tenemos para hacer, para enfrentar a nuestros gigantes es, anotá en tu punto B, uso las herramientas que Dios me ha dado. Uso las herramientas que Dios me ha dado. La herramienta que Dios le había dado a David, o lo que David utilizó al enfrentar a Goliat fue que él fue confiando en Dios, pero sobre todas las cosas fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cada vez que enfrentes a tus gigantes en el nombre de Jesús, todos tus gigantes tendrán y saldrán derrotados. Porque la palabra de Dios dice que el nombre de Jesús es un nombre que está sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo dominio y toda potestad se somete y se sujeta al nombre de Jehová, de Jesús. Al nombre de Jesús. Es decir, ¿cómo enfrento mis gigantes? En el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Tercero, ignora a los que derrumban los sueños. Si queremos derribar a los gigantes, tenemos que ignorar a todos aquellos que derrumban tus sueños. Ignoralos. Presta atención. En toda esta historia no hay nadie, no va a encontrar a nadie que anime a David. Nadie lo animó. El padre lo tenía como el menor, cuidando ovejas. El hermano le reclamó
qué estaba haciendo en ese lugar. El hermano le reclamó qué estaba haciendo en ese lugar. El rey Saúl peor, le dijo, ni lo intentes. Nadie lo animó. Si tenés sueños en el Señor, confía que se van a cumplir. Ignorá a todos aquellos que te digan, no, no vas a poder, no tenés esto, no tenés lo otro, o te falta lo que te falta. No importa. Dios va a suplir todo lo que necesitemos y va a permitir que podamos concretar esos sueños. Y por último, lo que tenemos que hacer es, David espero que Dios me ayude para su gloria. Debemos esperar, pongan ahí, espero que Dios me ayude para su gloria. Es decir, David había hecho eso varias veces, había enfrentado dificultades, pero él no confió en sus capacidades. Él esperó que Dios lo ayudara. Él confiaba en que Dios lo iba a ayudar. Hay cosas que por ahí estamos acostumbrados a hacerlas y las hacemos continuamente, pero siempre la tenemos que hacer en una actitud de decir, Señor, necesito desesperadamente de tu ayuda. Por más que lo hayas hecho 1000 veces. David ya lo había hecho. David se había enfrentado. Pero ahí esperó que Dios lo ayudara. Ahí esperó. Porque sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Además, la palabra de Dios dice que es Él el que pelea la batalla. Jehová peleará la batalla y nosotros estaremos confiados. Confiando en Él, no en nuestras fuerzas, confiando en que Él lo puede hacer y que Él lo hará seguramente. Yo no sé cuáles son los sueños que estás teniendo para el Señor, pero en esta mañana quiero animarte a que sueñes en el Señor, a que comiences a tener sueños en el Señor. No importa la edad que tengamos, no importa la edad. Dijimos que Caleb tenía 80 años y él seguía soñando con tener ese territorio que Dios le había prometido. No importa la edad, no importa que seamos muy jóvenes, no importa la edad que tengamos, lo que importa es seguir confiando y poder soñar en este Dios que todo lo puede, en este Dios de lo imposible. Y poder saber y poder detectar cuáles son los enemigos que van a venir a mi mente y poder combatirlos en el nombre de Jesús. Yo te pido que te pongas de pie en esta mañana y vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Y a todos aquellos que nos están viendo por YouTube, te pido también, en el lugar en donde te encuentres, cierres tus ojos y vamos a levantar una mano al cielo y vamos a pedirle a Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque en esta mañana tú nos has hablado a nuestras vidas. Ayúdanos cada día a enfrentar nuestros gigantes. Dios mío, muchas veces son más poderosos los gigantes que están en nuestra mente que los gigantes físicos que enfrentamos. Y esos gigantes nos detienen. La demora, Dios mío, el desánimo, Padre Santo, la espera, nos frena. Pero Señor, ayúdanos a tomar el ejemplo de David. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a creer que tú pelearás la batalla y que tú vas a darnos todas las victorias, Señor. Queremos soñar en ti, queremos confiar en ti. Queremos, Padre Celestial, ver tu gloria, ver tu mano poderosa obrando en medio de tu pueblo. Encomendamos nuestra vida en tus manos y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén.